Bien, este video va a ser un poco teórico, así que prepárate. setState programa una actualización del objeto state de un componente, como ya vimos. Cuando el estado cambia, el componente responde volviéndose a renderizar. Props, como ya sabemos, es la abreviatura de properties, propiedades en español, y state, pues tanto los props como lo del state son ambos pojos. Eso ya lo estamos viendo. Además, ambos contienen información que influye en el resultado de la renderización. Los props se pasan al componente de forma similar a los parámetros de una función, como ya vimos también. State, este es diferente, este se gestiona dentro del componente, de forma similar a las variables declaradas dentro de una función. These props y this state representan los valores renderizados, es decir, lo que está actualmente en la pantalla. En el método render, this state y these props pues representan los valores que se están viendo en pantalla actualmente. Las llamadas a setState, estas que tenemos por acá, las llamadas a setState son asíncronas. No confíes en que thisState refleje el nuevo valor inmediatamente después de llamar a setState. Por eso se recomienda sí o sí que si queremos acceder al estado anterior para realizar algún cálculo dentro de setState, tenemos que usar la versión callback. Entonces aquí, como ya vimos, si tú quieres acceder al estado anterior para realizar algún cálculo dentro de setState, pues le pasas una función callback y aquí pues recibes prepState, es decir, estado anterior. Es decir, del estado anterior súmame 1. Por ejemplo, aquí, como ya vimos, el estado inicial lo ponemos en 0. Entonces aquí le estamos diciendo que cuando se dé un clic, el estado anterior, que es 0, en la primera llamada, 0 más 1 pues va a dar 1. Entonces aquí, siempre que vayas a hacer un cálculo basado en el estado anterior, siempre le tienes que pasar una función callback y recibir el estado anterior en el primer argumento. Porque si ya vimos que si lo hacemos de la siguiente manera, si lo hacemos aquí, si lo hacemos así, algo así como thisState más 1, pues esto va a dar un error porque esta llamada setState es asíncrona. Aquí en este thisState no nos garantiza que estamos accediendo. Esto no nos garantiza que estamos accediendo al estado anterior de nuestro componente. Entonces, sí o sí, si queremos acceder al estado anterior de nuestro componente, tenemos que hacerlo con una callback para que te evites problemas. Ya más adelante en el curso vamos a profundizar por qué es esto necesario, porque ya es un concepto un poquillo más avanzado. De momento confía ciegamente en mí que si tú quieres acceder al estado anterior para hacer un cálculo basado en el estado anterior, sí o sí pásale una callback. Podemos enviar datos desde los componentes padre a los componentes hijos a través de props. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los props contienen datos que pueden ser utilizados para describir lo que debe ser representado en el DOM. Un inconveniente de pasar los props de los componentes padre a los hijos, esto es lo que se conoce como Unidirectional Data Flow, lo que ya vimos. Un inconveniente de esto, de pasar props de los padres a los hijos, es que una vez que se pasan los props a un componente hijo, las props no pueden cambiarse internamente. Es decir, una vez que el padre pasa esas props al hijo, ya en el hijo internamente ya no se van a poder cambiar. Para los datos que van a cambiar en un componente, sí o sí se necesitará el estado. Cuando se modifica el estado, este permite a los componentes de React modificar su salida en respuesta a la entrada del usuario. Esto permite una aplicación de interfaz de usuario más dinámica. Ya vimos que todo lo que se pone en el render es lo que se va a mostrar en pantalla. Aquí, como yo te dije, this state es incorrecto cuando llamas a setState. Pero acá dentro del método render, thisState, tú debes de confiar
ciegamente, sí o sí, aquí React, dentro del método render, React sí garantiza que thisState hace referencia al estado actual. Entonces, eso para que lo consideres. Aquí thisState va a ser siempre referencia, siempre, aquí sí se garantiza que thisState hace referencia al estado actual. Al igual que si usas thisProps, cuando tú usas thisProps dentro del método render, siempre se garantiza que es en las props actuales. Por ejemplo, aquí en el primer render inicial, count vale 0. Entonces aquí estado count, thisState.count en el primer render valdrá 0. Como lo estamos viendo por acá, nomás que aquí no se imprime count 0. Aquí está. Entonces la siguiente llamada a thisState, pues dice, ¿cuánto vale estado? Pues en el primer render vale 0. Ya cuando se da un clic en el botón, pues dale 0 más 1, pues da 1. Entonces aquí setState va a valer 1. Por consecuencia, cuando inmediatamente en cuanto se llama setState, se ejecuta el método render. Eso ya lo vimos. Entonces aquí render va a valer 1. Por consecuencia, pues fíjate que si aumentamos, pues fíjate cómo vale 1. Como te decía, inmediatamente en cuanto se manda a setState, inmediatamente se manda a llamar el método render. El estado nunca debe ser modificado directamente. Esto se debe a que una mutación de estado manual puede ser sobrescrita posteriormente por funciones asíncronas, lo que conduce a errores difíciles de rastrear y a grandes dolores de cabeza. En su lugar, si tú quieres cambiar el estado, React nos proporciona el método setState. Entonces, este es un error muy común. Nunca, pero nunca se te ocurra hacer esto. This state más 1. Esto nunca se te ocurra. Porque una mutación manual puede ser sobrescrita posteriormente por funciones asíncronas. Ya vimos que si queremos acceder al estado, ahora sí que de forma correcta, solamente lo puedes hacer dentro del método render. React garantiza que thisState dentro del método render siempre va a hacer referencia al objeto actual, al estado actual. Pero esto es un error. Entonces, eso será todo. Bendiciones.